Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de los diálogos de Cañada Blanc. Yo creo que hoy tenemos una sesión súper interesante. Vais a ver que además de que vamos a abordar muchos temas, tanto este libro como el podcast que hace Nuria son dos puntos de partida súper interesantes para hablar de un montón de cosas que vamos a ir abordando. Pero voy a empezar por presentaros a Raúl y a Nuria. Raúl es historiador del arte, es profesor, es coordinador en la Facultad de Poesía José Ángel Valente y también ejerce de crítico en publicaciones como Quimera. Ha publicado poemarios en editoriales como Renacimiento o La Bella Varsovia y libros híbridos, que luego hablaremos de a qué nos referimos cuando hablamos de libros híbridos, como este que tenemos hoy aquí, que es La canción de Nov 4, que es un libro que combina la poesía, el ensayo o la biografía y nos cuenta la historia de Nanetti, una persona que existió realmente y que durante los años que estuvo encerrado en un manicomio escribió un libro de más de 70 metros raspando con una hebilla sobre el muro de un psiquiátrico. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Nuria ha sido directora creativa en agencias de publicidad en Milán y Londres y ha sido premiada en festivales como Cannes o Londres. Además, también es escritora y ha publicado tanto relatos como ensayos. Dentro de nada publica también el libro El monstruo del monóculo y otras bestias y es la creadora del podcast Gabinete de Curiosidades, que si no habéis escuchado os recomiendo mucho porque es una maravilla. Un podcast que nos habla, yo voy a lanzar aquí muchas ideas, cuando no estéis de acuerdo me corregís, pero para mí es un podcast que nos habla sobre el mundo, sobre la historia y sobre nosotros mismos a través de derivas que saltan sobre el mapa, el tiempo y las historias. Qué bonito. Porque esto en gran parte, para mí, aunque vamos a hablar de muchas cosas, en gran parte, sobre todo va de contar historias. En el libro de La canción de Nov 4, el personaje, Nanetti, que como decía es un personaje real, Raúl dice que escribe para existir y escribe para permanecer. Nanetti escribe para existir y para permanecer y por eso graba este libro sobre el muro. Y después otras personas, como el fotógrafo Manoni, lo registran para que no desaparezca esta obra. Posteriormente Raúl escribe este libro también para dejar constancia de lo que ellos hicieron, ¿no? Para mí, tanto el libro como el podcast, en ambos trabajos subyace esta idea de la necesidad de escribir o también de ordenar el mundo de algún modo, ¿no? Mediante la narración. De crear narrativas que ordenen el mundo y que nos sirvan para explicarnos a nosotros y a nosotras mismas y para permanecer, como dice Raúl. Así que yo voy a empezar a lanzar algunas preguntas, ¿no? O algunos temas que yo creo que están ahí en el libro y en el podcast y que creo que son interesantes y que tienen mucho que ver con vuestra obra, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esas narrativas? ¿Por qué necesitamos historias? ¿Por qué necesitamos escribir? ¿Por qué necesitamos crear? ¿Por qué necesitamos historias con las que ordenar el mundo y con las que contarnos a nosotras y a nosotros mismos? ¿Si quieres tú? ¿Empiezo? Sí. Bueno, creo que la escritura es, lo acabas de decir, el mejor ejercicio de orden que alguien puede hacer. Vivimos vidas muy, muy caóticas cada vez más y creo que tener una disciplina de escritura propia y luego compartirla con el mundo ayuda a entender cada uno de nosotros dónde quiere poner el foco, ¿no? Hoy en día el mundo interior está muy poco valorado y sin embargo es mucho más inmenso que toda la inmensidad de la tecnología y del mundo exterior que nos rodea, ¿no? Y de vez en cuando pararse y frecuentarlo creo que es necesario para tener una propia identidad, ¿no? Que en el medio de todo este caos que nos rodea tendemos a perder si no la cuidamos, ¿no? Bien, en el libro yo, aparte de contar la historia de Nanetti, intento también trazar ese camino que lleva a responder esa pregunta que precisamente tú has planteado, ¿no? ¿Por qué escribimos? De hecho, el libro empieza con un par de preguntas que es escribir para qué, escribir desde dónde, ¿no? Y intento responder a esa pregunta que me planteo yo también como escritor, ¿por qué escribo?, ¿verdad? Y muchas veces hay respuestas que están flotando por ahí, pero que son absolutamente insuficientes siempre para contestar esa pregunta. ¿Por qué escribía Nanetti?
por ejemplo, también, ¿no? Este libro va de eso también. Una persona que ha sido totalmente abandonada y arrasada por las instituciones, que ha vivido la soledad más absoluta y que ha estado preso de, digamos, una incomunicación forzada también por las circunstancias históricas, y ante eso se ha revelado mediante la escritura, ¿no? Pero no tengo una manera realmente de saber por qué escribía esa persona. Sin embargo, sé una respuesta ante todo eso, que no tenía más remedio que hacerlo. Lo que hay ahí es una voluntad de la propia escritura por existir, ¿no? Es decir, la propia supervivencia, parecía, de Nanetti, su propia afirmación como ser en el mundo, estaba vinculada a ese proceso de escritura en el muro, ¿no? Y cuando me pregunto yo a mí mismo también por qué escribo, más allá de intentar explicarme a mí mismo, de intentar explicar el mundo, de la vanidad, ¿no? de recibir el halago, de comunicar, todo eso se queda en nada, porque al final, cuando uno está delante del teclado, todo eso está fuera. Y hay otros componentes que están, digamos, del lado del misterio. Yo no sé realmente por qué escribo, no sé realmente por qué escribimos. Sé que no hay más remedio que hacerlo, ¿no? Yo sé que tengo que escribir, porque luego no sé si eso va a llegar a esa otra fase donde van a producirse la comunicación con el otro, donde me van a leer, donde voy a estar aquí con vosotros, ¿no? Hablando de las cosas que escribo. Estoy escribiendo y no puedo hacer otra cosa en ese momento, ¿no? Y me parece que hay algo ahí, ¿no? Con la escritura y con el hecho de escribir y también de contar historias y de permanecer... o intentar permanecer, porque podemos hablar también de eso, de esa idea de la permanencia, ¿no? Que también es una pequeña trampa. No sabemos exactamente qué hay, pero hay algo muy poderoso, ¿no? Que tira de nosotros hacia la escritura y hacia la narración. Sí, me planteaba cuál es esa trampa de la permanencia, ¿no? Porque obviamente el acto de escribir, aunque como tú comentabas, no necesariamente vaya a implicar que alguien nos lea, escribir no significa que alguien te lea. Pero obviamente sí es registrar, y registrar es, en registrar hay una voluntad de permanencia, o de permanencia de una idea, o de permanencia, no necesariamente de una permanencia del propio yo, ¿no? ¿Cuál es esa trampa de la permanencia? La trampa es que, dicho, la tecnología de la escritura es una tecnología que se crea para que algo no se pierda, para que ciertas memorias que sea consignar las cabezas de ganado que tiene el señor tal, para que eso no se pierda, para que quede un registro. Y luego hay una voluntad también, parece, de los que utilizan la escritura como de una forma artística, como de permanecer, ¿no? Perdurar en el tiempo. Pero yo leyendo y trabajando in situ con el muro este del manicomio, ¿no? Del que estamos hablando, el muro estaba escrito sobre arena, ¿no? Es decir, el muro estaba enlucido con una capa de arena y cola, bastante barata, y sobre eso escribía Nanetti con la hebilla del cinturón, ¿no? En el poco tiempo que le dejaban de descanso en el manicomio. De ese muro de 70 metros al que has aludido tú antes y que podemos ver en las fotografías de Manoni, que hizo en 1979 cuando cerraron el manicomio, realmente queda un tercio en pie. El resto así ha desaparecido. Es decir, no existe. Se ha convertido en la arena de la que estaba formada el muro, ¿no? Se ha convertido en arena. Y eso es una lección, me parece, de un baño de humildad también, ¿no? Para los que pretendemos perdurar. El horizonte es la nada, ¿no? Claro. eso también vuelvo a lo de antes, ¿no? Y a pesar de que queremos durar a través de la escritura, pero sabemos que no vamos a durar. Y a pesar de todo eso, lo hacemos, ¿no? Claro. Sí, perdonad, voy a enseñaros, probablemente no vais a ver nada desde donde estáis, ¿vale? Pero esto es, en el libro están las fotografías de lo que... Hay algunos fragmentos del muro. Sí, me interesa, estabas diciendo... revelarse mediante la escritura, ¿no? Los dos os reveláis mediante la escritura, mediante la escritura tal cual y además pero sobre todo mediante la narración, ¿no? De distintas maneras. ¿Cómo elegís, en este caso que trabajáis con historias que son reales? Luego hablaremos también sobre la realidad y la ficción, porque me parece que es muy interesante también relacionado con lo que hacéis. ¿Cómo llegáis a esas historias o cómo decidís cuáles son esas historias con las que queréis contar para revelaros? ¿Por qué estas y no otras, no? Bueno, en el caso específico de Gabinete hay una intención muy concreta desde el principio estratégica de hacia dónde se quiere llegar. Desde el primer episodio se sabe perfectamente cuál quieres que vaya a ser el último.
que sale en nada, en 10 días, y eso te ayuda a seleccionar, porque si no sería una locura, ¿no? A mí personalmente todo me interesa, todo me fascina, y la selección no ha de ser ni por personal, ni por interés propio, ni siquiera por, sobre todo, ni siquiera por lo que pueda interesar al que tú crees que está enfrente, ¿no? Sino por que sirva, que esté al servicio de ese objetivo final que ha de ser la misión de un proyecto, y que es lo que hace que el proyecto vaya más allá del autor, el oyente, el ente, la situación actual, ¿no? Y es lo que se intenta, que convierta el proyecto en algo eterno, ¿no? La misión no caduca nunca, ¿no? Entonces, en mi caso, ¿me sirve o no me sirve para llegar a ese objetivo final que me he puesto? Esa es la pregunta que me hago delante de una historia. Claro, me parece interesante, una de las cosas, me parece interesante todo lo que dices, pero una en concreto me llama mucho la atención en este momento, porque no la había pensado escuchando el podcast, que es que Gabinete de Curiosidades podría ser eterno. No tiene final, claro. Bueno, no lo veo así, sinceramente, porque creo que precisamente porque nace con un objetivo bien concreto, la idea es que lo hagas lo suficientemente bien como para que, llegado a un cierto punto, ese objetivo quede claro y no necesites seguir insistiendo en él, ¿no? Claro. ¿Cómo llegas tú, Raúl, a la historia y por qué decides esta historia? Bueno, yo llego a esta historia porque, a ver, soy aficionado al art brut, ¿no? Que si queréis podemos hablar un poquito de qué es eso, porque este libro va de eso también, ¿no? El art brut es esa forma de arte, o así decía Jean Dubuffet, ¿no? el que acuñó este término, que practican los enfermos mentales, niños, gente que está totalmente desarraigada de lo que podríamos decir de la academia, de la tradición, del mercado, y crean, ¿no? Y crean una especie como de salvajismo puro. Me ha llamado siempre mucho la atención. Y entonces, cuando iba, porque ya desde la pandemia pues como que hay ciertas cosas que ya no se hacen o no he vuelto a hacer. Cuando iba a París hay una galería especializada en art brut a los pies de Montmartre que siempre visitaba a ver lo que me encontraba ahí, ¿no? Porque eran exposiciones así itinerantes, y había una en el año 2012, se cumplirán 10 años este verano, que se llamaba Banditi del Arte, que era de art brut italiano, ¿no? Y ahí entré en la galería, y en una de las paredes había una gran fotografía del muro de Nanetti, una fotografía enorme en blanco y negro de un muro bastante desgastado y lleno de escritura por todas partes, ¿no? Y la fotografía era muy espectacular, ¿no? Había algo que me llamó mucho la atención de esa fotografía. Cuando me acerqué y ya leí la historia que había detrás, de repente algo, digamos, cambia, ¿no? en mi cabeza, y digo, aquí hay una historia, pero no una historia solamente porque la anécdota sea espectacular, que lo es, sino porque entiendo que ahí puede haber una caja de resonancia de muchas de las cuestiones que a mí me preocupaban como escritor y sobre las que he escrito muchísimo, ¿no? Y efectivamente empiezo a indagar y empiezo a documentarme, empiezo a investigar sobre el tema, y hay ahí una mina donde veo que lo que me preocupa a mí precisamente, que estamos hablando de por qué escribimos, que es la escritura, que es la creación artística, dónde están los límites entre lo que es arte y lo que no, dónde están los límites entre lo que es ser normal o no serlo, es decir, estamos hablando de un loco, ¿verdad? ¿Cuál es la historia de la locura? Que de una persona que de la soledad, el siglo XX está absolutamente presente en la historia de esta persona, porque lo que escribe en el muro, que podemos definirlo como delirio, ¿verdad?, de un demente, es un libro donde se aparecen muchas cuestiones muy interesantes, también a niveles artísticos y niveles. Es decir, él escribe, él dibuja cosas en el muro con la vía del cinturón, él traza como árbol genealógico de una familia que él se inventa, una persona que no conoció a su padre y que con 7 años su madre lo abandona en un hospicio y vive toda la vida en soledad. Y con 20 y pocos años en una manifestación insulta a un policía y acaba en la cárcel y acaba en el pabellón penitenciario del manicomio de Volterra durante prácticamente toda su edad adulta, donde no fue a visitarlo nadie, no se comunicaba con nadie, y entonces escribe en el muro, ¿no? A través también de otro personaje del cual me gustaría luego que habláramos, que es Aldo Trafeli, el enfermero que lo trata y tal. Y en el muro escribe, ahí
dentro de cuestiones que tienen que ver con la guerra nuclear, ¿no? Ahora que parece que está empezando a resonar otra vez, que hemos como despertado, ¿no?, de ese sueño de... Siguen habiendo armas nucleares ahí, pero en aquellos tiempos, estamos hablando de finales de los 50, años 60, el apocalipsis nuclear era algo con lo que se convivía, la posibilidad de que en 2 días pudiera pasar, la carrera espacial. Él se autoidentificaba, él se llama Fernando Nanetti, ¿verdad? Pero él se hacía llamar el señor Nanov, él decía que él era ingeniero de minas aeroespacial, y entonces también consigna en el muro pues aquellos trabajos que va haciendo, recopilando minerales de diversas partes del sistema solar, de sus viajes espaciales. Él se llama a sí mismo también Nov 4, de ahí viene el nombre de la canción de Nov 4. Y luego, en medio de todo eso, también hay chispazos poéticos absolutamente brutales, ¿no? Es decir, que estamos hablando de que, a pesar de la espectacularidad de la anécdota, la obra en sí de Nanetti, escrita sobre el muro, es de una belleza impresionante, literariamente es también bastante osada, es decir, hay momentos en que parece ser que podríamos relacionarlo perfectamente con la vanguardia italiana, que probablemente él leyera en algún momento, no lo sabemos, ¿verdad? El futurismo, cosas que si nos dicen que no ha sido hecha por una persona que padece esquizofrenia, podríamos ver perfectamente en cualquier museo, en cualquier obra de un artista vanguardista de gran renombre, ¿no? Y me parece que hay un universo dentro del muro que es un pozo sin fondo, ¿no? Porque puedes sacar de ahí muchísimas cosas. Sí, a mí, tú estás hablando como de esa diversidad formal dentro de la propia obra de Nanetti, ¿no? Esa diversidad de registros, esa diversidad de lenguajes. Y tu propio libro trabaja sobre una diversidad de disciplinas, digamos, ¿no? Sí. Hay biografía, hay ensayo, hay poesía. Para mí, el Gabinete de Curiosidades también tiene algo de eso. Tiene algo de eso en el sentido de, no formalmente, pero sí temáticamente. Lo que decía al principio, ¿no? De esos saltos, esa deriva que hace que podamos ver algo en vez de una manera, no necesariamente de A a B, sino de una manera más envolvente que hace que sea más rica, ¿no? La manera de verlo. Decía todo esto porque es evidente que cada vez hay... bueno, es evidente, estábamos hablando, por ejemplo, de las vanguardias, estábamos hablando, pero obviamente ahora se está utilizando. Yo estaba pensando, por ejemplo, en How to with John Wilson, no sé si habéis visto esta serie, ¿no? De repente, esta manera como de ver las cosas, que tiene que ver con la posmodernidad, que tiene que ver con las vanguardias, pero creo que cada vez está más presente, si no más presente, cada vez es más norma, o es menos margen, ¿no? Es menos margen en realidad. Es porque percibimos así el mundo, es porque no hay otra manera de intentar ordenar el mundo, como decíamos al principio. Bueno, creo que en el caso, por ejemplo, de John Wilson, él es un puro filósofo, ¿no? Es un genio en el encontrar la inmensidad en un mínimo detalle. Y es un poco lo que intentó hacer en Gabinete, ¿no? Dado este problema y dados estos 4 o 5 enfoques que encuentro en todos lados, ¿dónde hay un lado oscuro que nadie está afrontando y por el que a lo mejor sí me meto? La conclusión que creo sea acertada o la conclusión a la que me gustaría acompañarte te va a ser más fácil y te va a resultar más obvia. A menudo el foco no siempre está, ¿no? Lo hablábamos antes tú y yo, el foco no siempre está, casi nunca está donde debería estarlo. Primero porque el foco lo pone cada uno, ¿no? Y por muchos estímulos que tengamos y siempre la inspiración y siempre el estímulo que vamos a escoger es el mismo, nuestro foco no se va a mover, ¿no? Entonces, creo que hoy por hoy el público en general ha entendido que es mucho mejor sopesarse en un pequeño detalle, que esconde mucha más verdad que el gran titular o que la gran verdad con mayúsculas que nos quieren vender, ¿no? Claro. Y ahí yo creo, éxitos como John Wilson o lo que ha resonado Gabinete de Curiosidades, creo que es un poco en eso, ¿no? Como un lápiz o una canica, ¿no? Me pueden hacer reflexionar sobre cuestiones filosóficas que son muchísimo más grandes. Claro. Yo leyendo una entrevista tuya mientras preparaba un poco todo esto, había una cosa que me encantaba, que era, a mí al final lo que me interesan son los grises, ¿no? Las zonas grises.
todo lo demás lo podemos hablar, está en los medios, está tal, pero ahí es donde está lo que... Sí, porque ahí es donde te puedes llevar a toda la gente. Todo Claro. el mundo puede, en un principio, acomodarse en el gris. Claro. Si yo vengo con una bandera del blanco, los negros se van a quedar detrás y viceversa, Claro. ¿no? Entonces, lo interesante es sentémonos en el gris y a lo mejor, conforme van pasando los minutos, algunos se levantan porque prefieren estar de un lado o del otro. Claro. Pero qué interesante, ¿no?, que se quede al menos una sola persona al final, ¿no?, en ese mundo intermedio. Claro. Raúl, en tu caso hay una apuesta muy concreta, ¿no?, por esa diversidad de disciplinas dentro del propio libro, ¿no? Que tienen mucho que ver con la propia obra que tú retratas. Claro. Tiene, claro, la elección de ese género híbrido, ¿no?, de mezclar ahí fragmentos, incluso en el mismo fragmento, ¿no?, que mezclo ensayo, mezclo biografía, mezclo momentos más poéticos, cojo fragmentos directamente de la escritura de Nanetti y los incorporo a mi propia escritura. Tiene que ver con muchas cuestiones. Tiene que ver también con que, eso ya lo había practicado yo en libros anteriores, tiene que ver con la propia obra de Nanetti, ¿vale? Porque lo de Nanetti, ya digo que tú tienes... Nanetti hacía lo siguiente, ¿no? Voy a intentar explicar un poco cómo funcionaba, cómo operaba, ¿no?, Nanetti. Nanetti, cuando le dejaba un poquito de descanso, la hora del recreo, ¿no?, podríamos decir, en el manicomio de Volterra, el pabellón penitenciario, recordad que era un preso, él, mientras que los otros presos se ponían a charlar, a jugar a las cartas, a hacer como, bueno, él se colocaba en el centro del patio e intentaba sintonizar lo que él llamaba el sistema mental telepático, ¿no? Entonces, cuando le llegaba la emisión, inmediatamente buscaba una pared que estuviera libre y trazaba, normalmente con lo que tenía a mano, que era la hebilla del cinturón del chaleco del uniforme, y trazaba una página en la pared, ¿vale?, y ahí escribía lo que ese sistema mental telepático le estaba dictando, ¿no? Y en esas páginas, pues depende, pues encontrábamos desde esas anotaciones de minerales que he dicho, el árbol genealógico, decía que iba a haber una explosión, iban a lanzar un misil sobre Tirana en el año 1975, anticipaba el futuro, viajaba en el tiempo, habla de máquinas del tiempo y todo eso, mezcla dibujos con momentos publicidad, logos de publicidad, es decir, todo una mezcla de género y de lenguajes, ¿no? Y yo creía que para captar eso, lo idóneo era esa manera. Y luego también es que en el momento actual vemos las cosas un poco así también. Es decir, hemos dejado de mirar de una manera más lineal, más, digamos, hablando de la escritura, ¿no?, más de una lectura tradicional, y en el momento en el que estamos operando con internet, con pantallas, con hipervínculos, vamos saltando de una cosa a otra, vamos saltando de un medio a otro, mezclamos más lo que serían lenguajes visuales con lenguajes escritos, con lenguajes sonoros, pero sin solución de continuidad y a veces con saltos casi cuánticos, ¿no?, dentro de... Entonces, creo que una manera de expresar lo que nuestra forma de mirar el mundo es a través de cómo lo vemos, ¿no? Y de alguna forma lo estamos viendo así, a pesar de que hay resistencias a eso y hay inercias, ¿no?, por otros caminos. Claro, sí. Llevamos como ya unos cuantos años con esta pregunta de ¿van a desaparecer las novelas? ¿Van a desaparecer las novelas como tal? ¿No? Estamos yendo hacia otro lenguaje y yo creo que la literatura se está transformando ya. Obviamente, la gente que está escribiendo ya está escribiendo como está leyendo y ya está escribiendo como está viendo el mundo, ¿no? Y eso es difícil que no se transforme con la gente, creo. Claro, hablábamos de la historia de Nanetti, es una historia real. Las historias que cuenta Nuria son historias reales. Yo tenía un montón de ganas hoy, que ya le he hecho la pregunta antes, de preguntarle a Nuria si ella consideraba que el Gabinete de Curiosidades, en el que, insisto, las historias son reales, si ella piensa que hay ficción, ¿no? Y le vuelvo a lanzar la pregunta para que lo escuchéis el resto, porque me parece muy interesante, ¿no? Porque obviamente ordenar ideas ya es manipular ideas, o ya es poner el foco, manipular igual es un poco feo, pero es poner el foco en un sitio o es ponerlo en otro, ¿no? ¿Qué es lo que piensas tú sobre Gabinete de Curiosidades? 100% ficción, totalmente. 100% ficción. Los más fieles que estáis aquí me habréis oído 550 veces la frase de Anais Nin: no contamos cómo son las cosas, sino cómo somos. Ahí estoy yo poniendo mi foco
como mejor retengo, ¿no? Está muy documentado, son meses y meses de investigación, creo que el rigor que hay detrás es indiscutible, creo que eso es un mérito del que voy muy orgullosa, la verdad, pero a la hora de la verdad, una vez que tú has recopilado los datos, depende solo y exclusivamente de ti, qué prioridad das a cada uno, por dónde quieres empezar a contar una historia, si dejas alguna luz aparcada, si dejas alguna sombra en función del resultado final que tú quieras obtener. No te olvides además de que en el 99% de los casos cada episodio de Gabinete baraja más de una historia, con lo cual yo busco un conjunto que me sirva para un mensaje final. Eso hace que cada una de esas historias, en cada una de esas historias vaya a haber un peso a una parte de esa historia más útil a ese final, ¿no? Sí, yo imagino que la mayoría de la gente conoceréis el podcast. Es que a mí me parece como muy bonito que Nuria lo cuente así, porque parece que haya algo peyorativo, ¿no? en el hecho de decir, bueno, es que también de algún modo es construir ficción, ¿no? Aunque sea real, aunque las historias sean verdades. Y me parece muy bonito ese poco miedo a decir, yo también estoy poniendo el foco en un sitio o en otro y con ello estoy construyendo una ficción, aunque sea real y aunque os esté contando cosas que son reales. Pero ¿no? es que eso es en cualquier relato se construye así. Claro. Cualquier relato, estoy hablando de incluso relato periodístico, relato histórico, siempre se cuenta algo y al contar algo se deja de contar otras cosas. Y la elección, el marco, el encuadre, igual que la fotografía, ¿no? El hecho de que estemos aquí ahora en esa pantalla los tres enmarcados, deja fuera a todo el público que hay, ¿no? Claro. Y la historia es la verdad, si es que existe algo así, somos nosotros tres y todo el público. Sin embargo, Claro. el relato de esta lectura somos nosotros tres aquí charlando, ¿no? Sí, en tu libro es todavía más acentuado porque tenemos a una persona que está a Nanetti, que está escribiendo este libro, a personas que luego lo cuentan, Sí. ¿no? que lo documentan y por tanto lo cuentan, y a ti que todavía lo cuentas después, ¿no? Cada uno ha puesto un punto de vista y ha creado una ficción de lo que Claro. estaba viendo, ¿no? Que eso en Gabinete, perdona si interrumpo, pero lo da la música también, ¿eh? No nos olvidemos que hay un estrato musical que yo manejo con conciencia, sabiendo qué tipo de recuerdo va a traer en el oyente esa canción, Claro. qué tipo de mundo, qué tipo de imaginario, y son frases no escritas, pero que Claro, forman parte del relato, ¿no? claro, totalmente. Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? A estar jugando con varios elementos, ¿no? Obviamente en el podcast, que eso sí no lo tenemos en los libros, no es casual, claro, esa elección musical y también está poniendo el foco en un sitio o en otro, Exacto, ¿no? De alguna exacto. manera, claro. Exacto. Sí, Raúl, y respecto a lo que decíamos, ¿no? Al final tú cuentas la historia de cómo alguien cuenta la historia y cómo otras personas cuentan esa historia, ¿no? Que es todavía como la primera ficción, la segunda ficción y la tercera ficción sobre ello, ¿no? Claro, pero eso tiene que ver también con la necesidad de lo colectivo, ¿no? Para que cualquier relato perdure y que al final lo que conocemos de lo que tenemos delante de los ojos es una construcción de muchas personas, ¿no? Claro. Entonces no es la historia de Nanetti, no soy yo que he descubierto eso, sino yo soy un eslabón más, es que el eslabón es una trama, ¿no? De la que yo formo parte y que formará parte porque luego este libro lo ha leído otra persona que también recreará ese mundo, se lo contará a otra persona que a lo mejor y todo es un continuo, ¿no? Y al final el personaje de Nanetti, que fue un personaje histórico real, se acaba convirtiendo en un personaje de ficción que tiene, donde podemos meter muchas cosas nuestras, ¿no? Como en mi caso como escritor y en el caso de los lectores también como lectores. Claro. Sí, hablábamos antes también de la locura. A mí me parece que hay un montón de cosas interesantes, ¿no? Al respecto de la locura. Desde esa idea de la locura como concepto cambiante, es decir, la locura obviamente no siempre ha sido lo mismo. Antes en un psiquiátrico podía haber una mujer que simplemente su marido la había abandonado y la habían metido en un psiquiátrico. O en una cárcel incluso. O en una cárcel. Y obviamente ese concepto va variando hasta el concepto que tenemos hoy, que aún así daría para hablar mucho, ¿no? De qué concepto tenemos hoy de la locura. Pero, en todo caso, en el libro el personaje principal es una persona que padece esquizofrenia, que además está encerrado, que además está preso.
Y a mí también me hacía plantearme, que me parece que es un debate que es muy importante también, ¿no? Perdón, pero es que lo digo al hilo de una cosa que tú dices en el libro que a mí me encanta. Hay un momento en el que tú te planteas en el libro, estás hablando sobre cómo se representa la esquizofrenia, sobre cómo se puede convertir en un espectáculo, y hay un momento en el que tú en el propio libro te planteas, ¿estoy yo participando de ese circo? ¿No? Porque yo estoy estoy utilizando como personaje a una persona con una enfermedad mental. En este caso es una persona con una enfermedad mental, pero podrían ser muchas otras cosas, ¿no? O sea, la figura del outsider, la persona que está en el margen, ¿no? Y a mí me parece muy interesante, yo doy clases de narrativa y normalmente a las alumnas siempre les digo una cosa, les digo, para mí la literatura no tiene que ser moral, pero yo, como escritor, soy responsable. Es decir, o me considero responsable o intento, por lo menos, ser responsable, ¿no? ¿Os genera ¿qué tipo de problemáticas os genera utilizar ese tipo de personajes o ese tipo de historias para crear ficción, ¿no? O para crear objetos culturales? Sí, mira, como he dicho antes, al principio del libro empieza con dos preguntas: escribir para qué, pero la otra pregunta es escribir desde dónde. Claro. Y lo que hablabas tú de la responsabilidad, tenemos que ser conscientes cuando creamos contenido, un libro, un podcast o lo que sea, desde qué posición estamos escribiendo. Claro. Y mi posición no es la de Nanetti, ni la de un enfermo de esquizofrenia. Entonces tengo que ser consciente de eso para ver que mi punto de vista personal, relacionado con mi biografía, con mis circunstancias personales, económicas, sociales, de género, etcétera, ¿no? No son las circunstancias, sino que son las mías. Y tengo que saber intentar tratar con dignidad y con respeto a eso que es un personaje, pero que es una persona, y que donde hay muchas personas, ¿no?, que se pueden ver vinculadas con ese retrato que tú estás haciendo de algo que tú no eres, ¿no? Y entonces, lo primero que hay que hacer es saber desde dónde uno está escribiendo. Yo creo que es fundamental, y uno de los grandes males, por decirlo de alguna forma, de cierta creación y opinión contemporánea, ¿no?, es precisamente que no sos conscientes de dónde se opina, desde dónde se habla, ¿no? Pero en ese sentido me parece muy saludable, pues, todos los toques de atención que se dan para darnos cuenta de que desde dónde estamos escribiendo, ¿no? Oye. Sí, ahí también, claro, es muy complicado hablar de la locura sin hablar de la romantización de la locura, ¿no? De algún modo, pero vuelvo a insistir, ¿no?, de la locura, pero del outsider en general, ¿no? Sí. Nos fascinan las historias de los márgenes. Nos fascinan las historias de las personas con una enfermedad mental, nos fascinan las historias de todo el mundo en general que vive en los márgenes. Y nos encanta consumir esas historias. ¿Por qué nos fascinan tanto esas historias? Nos hacen sentir más sanos a nosotros, ¿no?, por comparación. A mí es una cosa que me repele bastante, sinceramente, personalmente, porque me parece muy reductivo para una vida de una... Por ejemplo, ahora hemos hecho un episodio sobre Silvia Plath y ni siquiera mencionamos cómo muere, ¿no?, porque Silvia Plath es mucho más que su final, y me parece muy injusto que el foco vaya siempre ahí, ¿no? En el caso de Nanetti es que toda su vida fue esa, pero en muchos casos nos centramos en un final, un redoble que hizo muchísimo ruido de 2, 3, 4, 5 años, cuando hay toda una personalidad, un mundo que ha cedido, en el caso de Silvia, ¿no?, a la alegría, a la pasión, a la sexualidad. Es que fue muchísimo más allá de la tristeza, ¿no? Y gusta, como dices tú, y es cómodo, ¿no?, ir al redoble, porque el redoble, pues eso, resuena y es un chimpún muy interesante siempre en el contar una biografía. Pero a veces no hace falta, porque con que cuentes lo que ha llevado hasta allí, claro, la persona ya va a hacer ese recorrido sola, ¿no? Sin que... Sí, pero es verdad que hay un magnetismo ahí, que es herencia del romanticismo, como tú bien has apuntado, que, bueno, de la misma manera que la clave en todo eso está en mirarse un espejo en el que sabes que tú no estás al otro lado. Es decir, reconocer un peligro ahí. Yo explico muchas veces en clase, cuando quiero hablar de esa idea, de lo sublime,
en el romanticismo, que es esto de lo que estamos hablando. Hablo de este cuadro de Friedrich, del viajero ante un mar de niebla, y que esa persona que nos da la espalda, ¿verdad?, está a un paso. Sabemos que esa persona, si da un paso, cae al abismo de la niebla, ¿no? Y nos parece fascinante, ¿no? Nos da ese vértigo, pero ese vértigo estético, pero que sobre todo nos produce ese placer estético porque nosotros no somos ese viajero, porque nosotros nos vamos a dar ese paso, aunque sabemos que podríamos darlo, ¿no? Y un poco esa atracción que tenemos por la locura, que tenemos por esos personajes en los márgenes, por los suicidas, por los personas que no quisiéramos ser nunca uno de ellos. Sin embargo, nos atrae muchísimo. Igual que nos atrae, estamos delante de un precipicio y nos parece fascinante, ¿no? Y tenemos esa sensación de una racha de viento, un paso y desaparezco, ¿no? Es esa sensación de lo sublime, y al final somos hijos del romanticismo. Es decir, el romanticismo es el movimiento fundacional de la modernidad en Occidente, y venimos de ahí, ¿no? Y viene de ahí nuestros sistemas políticos, y viene de ahí incluso nuestras pasiones, y bueno, se ha ido reconfigurando, pero esa semilla la tenemos todavía, ¿no? Circulando, ¿no? por nuestra sangre. A mí me gusta mucho hacerme la pregunta antes de afrontar cualquier tipo de personaje de qué me está provocando esa persona, ¿no? A mí interiormente. Una vez que identifico qué me está provocando, en ese ejercicio constante que todos debemos hacer, párrafo tras párrafo, línea tras línea, de aparcar el ego y servir solo a la historia, es más sencillo, identificada la emoción que yo pruebo, entender, vale, ¿me sirve a mí o claro, sirve a la historia, ¿no? Sí. Si me sirve a mí, igual no es el enfoque adecuado, ¿no? Ya. Sí, otra de las palabras que a mí me parecían claves hoy para hablar son los muros, ¿no? En el libro, Nanetti, lógicamente, está separado del mundo por un muro, que es el muro del manicomio, ¿no? Y Raúl hace varias preguntas al respecto, ¿no? ¿A quién protege el muro? ¿A los de dentro o a los de fuera? Nuria habla de otro tipo de muros físicos, ¿no? Como el muro de México, pero en ambos casos esos muros están muy presentes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué en el libro es tan importante ese muro? Bueno, primero porque en el libro es tan importante ese muro, y ahora vamos con los otros muros. No lo voy a mezclar todo porque va a ser un caos. Vale. Bueno, el muro es fundamental. Digo, la obra de arte, y dejémoslo de arte flotando porque realmente no termina de ser arte tal y como se concibe, ¿no? Académicamente, está en el muro. Pero claro, es que ese muro es el lugar donde él está encerrado, ¿vale? Y él se revela ante ese encierro precisamente dejando su ser escrito en el muro. Y luego lo que hablabas tú de que si el muro protege a los de dentro o a los de fuera, es que cuando Nanetti es ingresado en el manicomio de Volterra, digamos como que las instituciones psiquiátricas del momento precisamente estaban diseñadas para proteger a los de fuera. Claro. Es decir, los atiborraban de pastillas, era una especie como de disciplina absoluta de fármacos y de disciplina. Es decir, ellos cuando lo levantaban por la mañana, los formaban y los ponían a dar vueltas alrededor de una mesa. Y se tiraban a lo mejor 20 minutos ahí dando vueltas alrededor de una mesa y luego ya, venga, ya estáis tranquilos. O sea, y no había ningún horizonte de cura ni nada. Eran personas como él que realmente evidentemente estaba enfermo, ¿no? Pero había discutido con un policía y lo encierran ahí para siempre. La cuestión no era curarlo, no era que él dejara de sufrir, ¿no? La cuestión era que no molestase fuera. Y un poco eso, y frente a eso, el muro es evidentemente el signo físico, ¿verdad?, de toda esa opresión. Y sobre eso escribe él. Y ese es el material que utiliza para la escritura, ¿no? Y entonces a mí me parece que ahí bueno, pues mucho de lo que tirar, ¿no? Y mucho sobre lo que pensar, reflexionar, y hay muchas rimas internas ahí que son interesantes. Sí. En tu caso, Nuria, hablas entre otras cosas, del muro de México, pero claro, el muro de México no deja de ser el mismo muro que existe entre tantos países, ¿no? Algunos físicos realmente como el de México,
y otros que no están hechos de ladrillos, pero ahí están, ¿no? Sí, en el caso de Gabinete el muro más importante es el que no se ve, que es el muro de todo el otro contenido que no es como Gabinete y prima más, ¿no? Gabinete es sosiego, Gabinete son tiempos largos, Gabinete es esfuerzo. Te estoy pidiendo 50 minutos semanales en los que probablemente no vas a poder hacer demasiadas cosas a la vez. Te estoy pidiendo que no solo eso, sino que luego vayas a una página y te veas los enlaces y te descargues la música y vayas a comprar un libro si te ha interesado. Yo me doy cuenta que soy tirana con el seguidor y tiene que merecer la pena. Y vencer ese muro semana tras semana es muy complicado, porque del otro lado hay contenido súper fácil, contenido súper ligero, que lo mismo puedes estar haciendo empanadillas como sacando al perro y eso lo entiendes igual. Y ha sido el gran esfuerzo, ha sido el gran esfuerzo. Hemos hablado también de muros, como bien dices, físicos, ¿no? El muro del género, por ejemplo, es otro muro que hemos tocado muchísimo, ¿no? Pero para mí, personalmente, del otro lado, el muro más complicado ha sido el de y no podéis hacer episodios más cortos, y no puedes hacer las cosas más sencillas, y no puedes hacer simplemente tú hablando con una amiga. Eso en muro es más difícil. Bueno, pero el hecho de que el podcast sea un éxito significa que a lo mejor muchas veces también menospreciamos pensamos que el público solo puede consumir determinadas cosas porque es lo que se les está dando constantemente y que de repente cuando se les da un producto de calidad e interesante resulta que sí puede hacer esos esfuerzos, ¿no? Esa es mi total convicción y lo que me ha llevado a arriesgar desde el primer día. O sea, estoy convencida de que no soy la única loca que le gusta sentarse con calma a ver las cosas y bueno, y ahí tienes, pues acabas de mencionar John Wilson, este libro mismo, ¿no? Nuestro editor es un editor que apuesta solo por contenido de este tipo, ¿no? Complejo, que requiere esfuerzo. El libro que yo saco ahora con la misma editorial también es híbrido como el de Raúl, no va a ser un libro para nada fácil. Los que piensan que ahora que se ha acabado Gabinete viene lo fácil, se pueden ir olvidando. Pero sí, yo creo que somos muchos, somos ejército queriendo sentarnos de vez en cuando y sopesar las cosas bien, ¿no? Qué bien. Bueno, yo creo, a priori, creo que podemos pasar a las preguntas, si os parece bien. Solo como por finalizar esto, de verdad, si todavía alguna o alguno no habéis leído el libro o no habéis escuchado el podcast, os lo recomiendo. Las dos cosas con todo el entusiasmo del mundo, porque son, de verdad, dos proyectos maravillosos y los vais a disfrutar un montón, además de que tienen un montón de que estoy convencido de que van a ser el origen de muchas otras cosas además que os van a interesar y eso siempre es muy maravilloso, ¿no? Así que si queréis, pasamos a la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra presentación, ha sido maravillosa e ilustrativa. Quisiera hacer un par de comentarios. Igual el primero tendría que ver con la razón de escribir. Muchas veces uno se pregunta, porque en las otras artes se requiere como un talento. Para si tocas la guitarra tienes que entrenar 3 años para tocar la guitarra. Y entonces a veces uno se pregunta, ¿por qué vale? Yo hago lo que hacen todos. Todo el mundo escribe y todo el mundo imagina, ¿no? Y además todo el mundo fabula. Sí. Entonces esa pregunta siempre, y al mismo tiempo uno no puede dejar de hacerlo. Esa era la otra cosa que quería decir. Casos como Robert Balzer, por ejemplo, y los microgramas, que era un tipo que un día decidió, también de manicomio, ¿no? Que un día decidió que no quería escribir más, pero no podía, y entonces él se autoboicoteaba y hacía cada vez la escritura más pequeña, pero... Y fracasó porque ahora se exhiben sus microgramas, ¿no? Y el otro caso era el de Salinger, que quedó traumado por 2 eventos que tuvo que ver con uno de sus libros, pero aún así se recluyó en una cabaña y estuvo 40 años escribiendo, o sea, no pensando en publicar, pero no podía parar de escribir. Y entonces, ese era mi comentario sobre, que a mí me interesaba mucho, sobre los escritores, porque ahora, perdón que me estoy enredando, que ahora es tan fácil escribir, es tan fácil abrir tu Facebook y que inmediatamente esté publicado cualquier cosa que tú pienses y si comiste algo o el otro. Ya se ha perdido un poco, yo creo, esa relación de voy a escribir por escribir. Ya desde el principio uno está pensando, voy a escribir para que mis 300 seguidores de Instagram vean lo que acabo de hacer. Y el otro comentario tenía que ver con lo de...
¿Por qué nos interesaba la locura? ¿Por qué la romantizábamos? Y yo pienso que muchas veces es porque nos gusta sentir que tenemos nosotros sentimientos, o saber que tenemos sentimientos, y no necesariamente queremos sentirlos. Quiero decir, a mí me gusta la pasión cuando se desborda, o me gusta la imaginación cuando se desborda todo, pero no precisamente quiero sentirla yo. Entonces, pues puedo leer a Silvia Plath, o puedo leer a Alejandra Pizarnik, que son escritoras que es verdad que se piensa más en sus suicidios que lo que escribieron, pero igual lo que escribieron era más bestia que el hecho de suicidarse, ¿no? Ya está. Pues bien, sobre lo que decía, una reflexión también, lo que en el libro se habla mucho de lo que es el hecho material de la escritura, ¿no? Es decir, la tecnología física de la escritura, desde las pinturas en cuevas, ¿no? En abrigos rocosos, a la escritura cuneiforme, la escritura con pinceles sobre el papel de seda, grafitis, lo de Nanetti. Siempre ha habido, históricamente, una relación muy física, ¿no? Y muy material con la escritura. Y precisamente, si estamos ahora ahora que afortunadamente yo creo que todos tenemos acceso, la gran mayoría, en Occidente por lo menos, acceso a la escritura, porque antes la escritura también era un privilegio de castas sacerdotales o de gente que tenía acceso a la escritura, ¿no? Aquí en este país, hasta hace relativamente poco, grandes masas, en mi familia incluso, que no sabían leer ni escribir ni tenían acceso a esa tecnología. Ahora que sí la tenemos, se ha desmaterializado, ¿no? Estamos, porque claro, lo de Facebook o las redes sociales o un email, todo eso, está en algo tan etéreo que es la nube, ¿no? Es decir, entonces estamos en otra fase donde hemos perdido incluso la relación física y material con la escritura. Y no sé hasta dónde puede llevar, ¿no? Estamos en un cambio cognitivo, incluso físico, ¿no? De algo tan importante para nuestra relación con nuestra propia especie como es la escritura. Y estamos en una fase de transición hacia vete tú a saber qué, ¿no? Me parece que ahí hay una reflexión también. No sé si hay más preguntas. Bueno, muchas gracias por la presentación que habéis hecho. Yo quería preguntar a Nuria por qué termina el gabinete. Creí que le libraba, Porque no me imagino a un compositor que ha hecho una gran obra dejar de escribir música, no me lo puedo imaginar. O termina gabinete o terminan dos podcasts, en fin, que nos expliques un poquito porque la expectación es grande. Bueno, gracias por haberte lanzado tú en la pregunta. Bueno, no me voy a repetir, últimamente creo que lo he dicho en muchos sitios, Gabinete termina porque su misión termina, creo que los mensajes que queríamos compartir han quedado muy, muy claros. Si hay algo que mis hijas adolescentes me han enseñado es a no repetir siempre las mismas cosas 500 veces porque pierden valor y se nos hace mucho menos caso. Me gusta acabar arriba los proyectos, creo que esto es quizás una manera de pensar que adquirí trabajando en publicidad. En las agencias los clientes van y vienen y entras en un mundo de cereales y al año siguiente estás en un mundo de coches y eso es lo que me hace estar viva y lo que me hace tener el entusiasmo al 100%. Seguiré haciendo podcast, no es lo siguiente que llega, pero sí llegarán. La vida el recorrido es muy largo. En este momento aún no puedo anunciar lo que será, pero será un proyecto muy interesante, muy innovador, que estrenamos en España y tenemos mucha ilusión por hacer y en el que espero que todas las personas que me habéis acompañado en Gabinete me podáis acompañar. Tengo la suerte de tener un grupo muy fiel que a lo largo de todas mis locuras, cada trienio, cada 4 años, cada 5 años, me ha ido acompañando y creciendo conmigo y con mis errores y con mis experimentaciones, ¿no? Los que escribimos somos personas creativas, es muy difícil que estemos atados a un medio y los que venimos de la publi tenemos un gusanillo que es la innovación. A mí me resulta muy difícil no estar allá donde veo que hay cosas nuevas, ¿no? Explorando y equivocándome, pero siendo un poco pionera, ¿no? Ahora viene algo nuevo, en España todavía no se ha visto
y quiero hacerlo yo. porque no me importa equivocarme y no me importa arriesgarme y sé que hay un público fiel que me va a acoger con cariño. Así que yo agradezco un montón el cariño que hemos tenido en esto. Ha sido un recorrido de locura y creo que está bien terminar así, por lo alto. Poco a poco. Sí, ahí hay otra pregunta, ¿verdad? Buenas tardes. Gracias por la charla, ha estado muy interesante. Lo siento, pero vuelvo al componente denso que ya hemos tratado, pero me interesa especialmente el componente patológico, la relación entre locura y creatividad. Entonces quería saber cuánto tratas en el libro al respecto, qué peso tiene, y si la mirada es desde cómo vemos, entre comillas. No entiendo que Nanetti fuera un enfermo mental desde el principio, no estoy segura, pero me interesa saber cómo lo tratas en el libro, si lo tratas hasta qué punto, y para los dos, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? Gracias. Bueno, sobre Nanetti, sobre la biografía de Nanetti, realmente se sabe poco, pero lo que sabemos es que él no conoce a su padre, él nace en 1927. Digo, para situarnos cronológicamente, en una familia pobre italiana, en pleno apogeo del fascismo de Mussolini. Con 7 años su madre lo abandona y él va pasando de institución de caridad en institución de caridad, ¿vale? Hay registros de todo eso. En el año 34, si no recuerdo mal, sí, es cuando le abandona la madre. Y luego ya empieza a ver, en esas instituciones ya se habla de que el niño ya tiene problemas, ¿de acuerdo? Su adolescencia lo pasa en eso, y luego cuando llega la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos sobre Roma, él vive en Roma, toda la tremenda posguerra italiana, que a veces se nos olvida que fue casi peor que la propia guerra, ¿no? Lo que ocurrió ahí, y él vive en ese contexto. Y entonces en el año 56 es cuando durante una manifestación obrera, una situación bastante calamitosa en aquellos tiempos, él tiene un encontronazo con un policía y acaba encerrado en un manicomio. Se sabe que no recibió una sola visita en los 20 años que estuvo encerrado. No recibió ni una sola visita. Se sabe que no tenía ningún familiar que reclamara nada de él, ¿no? que intentara ponerse en contacto con él. Se sabe también que él, entrando ahí, los primeros días hablaba mucho con todo el mundo, pero luego entra en un mutismo y solamente empezaba a hablar un poquito a su manera con un enfermero que es Aldo Traffelli, que es el que se da cuenta el que ve lo que está haciendo este hombre en el muro y consigue como protegerlo, y habla con los encargados del manicomio para que respeten lo que es la obra de este. Y luego es él el que traduce la obra, el que se dedica un poco a extenderla, ¿no? Es decir, hablo en el libro de que la obra del muro es la obra de Nanetti, pero también es la obra de Traffelli. Sin Traffelli no habría muro. Entonces, ¿qué relación hay entre la creatividad y la locura de Nanetti? Si Nanetti... ayer que estuve en un club de lectura de la universidad, que estaban tratando el libro, una de las alumnas dijo que él consideraba que Nanetti no estaba tan loco como roto, ¿no? Y como que lo habían roto. Yo no sé hasta qué punto, no puedo saberlo, pero es verdad que su biografía no ayudó a que él mejorase. Y el trato que recibió por parte de las instituciones tampoco, ¿vale? Entonces él se revuelve ante eso, ante esa soledad absoluta, ante ese maltrato, ante esas ganas que tiene, digamos, la sociedad, que tiene las instituciones de borrarlo del mapa. Se reafirma desde su propio interior mediante la escritura, ¿no? En el muro. Y luego en el libro intento establecer esas conexiones entre la creatividad y la locura, hablando de Art Brut, hablando de diferentes ejemplos de personas con enfermedades mentales que han creado también en condiciones de confinamiento, en manicomios. Hablo también de los teóricos que han hablado sobre eso. Intento establecer ahí diversas conexiones. Incluso hablo de cómo en un momento determinado, ¿no? En la antigüedad, los locos, ¿no? Estaban en el mismo estrato social y consideración que podían estar los adivinos y los artistas.
Eran 3 grupos sociales que estaban en contacto con el otro mundo de los dioses y que percibían, digamos, tenían una relación de comunicación con ese otro mundo. Evidentemente, a lo largo de la historia va variando y va evolucionando la cultura y va transformándose también la idea del loco, ¿no? Igual que se transforma la idea del artista o la idea de arte, ¿no? Y intento establecer todas esas líneas, ¿no? Como he dicho al principio, lanzo muchísimas preguntas, intento recorrer los hilos, pero realmente no terminamos de llegar a ninguna respuesta, ¿no? Porque al final eso de por qué creaba Nanetti, ¿estaba realmente Nanetti? ¿Qué había dentro de la cabeza? No lo podemos saber, ¿no? Pero sin embargo, hay en ese camino, ¿vale? Al final siempre es el camino lo que interesa, pues yo creo que se van abriendo diferentes puertas, que un poco en ese creo que hay un aire de familia, ¿no? Con Gabinete de Curiosidades, en que es un camino que sí está ahí, ¿vale? Pero sobre todo te sirve para meterte en otros caminos, ¿no? Y perderte si es necesario y no volver a encontrarte, o sí, ¿no? Y por eso también, bueno, pues estoy encantado, ¿no?, de estar aquí con Nuria, que compartimos muchas cosas. Si me permitís, voy a leer un fragmentito de Raúl, que creo que habla un poco y es maravilloso. Si yo hubiera hecho un episodio de Gabinete de este libro, sin duda estas líneas de Raúl hubieran estado ahí. Escribir es decir, esto fue el mundo, recuérdalo. Escribir es decir más allá de la lengua y del tiempo, tentar la permanencia frente a la fugacidad y la nada, porque el animal es breve y la hoguera se apaga y se lleva las canciones y los cuentos de la noche anterior, pero la escritura es eterna. Creo que nos tenemos que ir, es que además luego Nuria tiene que coger un tren. Pero ahora hay un vinito. Nada, antes de irnos... Y diles que puedo, si quieres, puedo firmar el libro. Claro. Sí, allí hay además libros que tiene Lucy. Agradecer a Juan Viñas, a los patronos de la Fundación, a Lucy, a Paula y sobre todo a Nuria y a Raúl haber estado aquí. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.